Hoy nos encontramos con la subdirectora Vanessa Torres de la Asociación de Ambiente y Sociedad. Ella es abogada, especialista en Derecho Ambiental y candidata a mayor en estudios sobre sustentabilidad, investigadora en temas relacionados con banca multilateral, industria extractiva y derechos humanos. Como activista ambiental ha liderado desde la sociedad civil procesos relevantes como la ratificación del Acuerdo de Escazú en Colombia y la implementación de este importante instrumento a nivel regional. Su motivación para trabajar en ambiente y sociedad es la posibilidad de generar un espacio de aprendizaje conjunto, intergeneracional, donde personas con diferentes saberes se articulan en función del ambiente y de los derechos humanos. Bienvenida a Periodismo en Red. Sí, David, muchas gracias por la invitación. Vanessa, cuéntanos por favor un poco sobre la trayectoria en la Asociación Ambiente y Sociedad y cómo has visto evolucionar el papel de las comunidades en toma de decisiones ambientales en Colombia, y pues también explicar a la audiencia qué es la Asociación Ambiente y Sociedad, Vanessa. Claro que sí. Bueno, yo actualmente cumplo con el rol de subdirección dentro de Ambiente y Sociedad. Ambiente y Sociedad es una ONG que se fundó hace 12 años y tiene precisamente el objetivo de impulsar la implementación de la democracia ambiental en Colombia, que es un término, digamos, que nace en los años 90 precisamente en la necesidad de fortalecer los derechos de acceso a la información, participación ciudadana y justicia ambiental en América Latina y el Caribe. Entonces, nosotros nos hemos puesto, digamos, como un objetivo central el fortalecimiento de este concepto a través de, digamos, el impulso de estos derechos fundamentales desde diferentes escenarios, como lo es el fortalecimiento de políticas públicas en materia de derechos humanos y ambientales, y la incidencia ante tomadores de decisión. Y por supuesto la pedagogía con comunidades locales. Nosotros trabajamos muy de cerca con pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes y comunidades campesinas, particularmente a nivel nacional, pero digamos muy de cerca en territorios como el Chocó biogeográfico y la región amazónica, particularmente en los departamentos de Caquetá y Putumayo. Y frente a tu segunda pregunta, ¿cómo hemos visto cómo he visto yo la evolución de las comunidades en materia de toma de decisión? Bueno, yo creo que es una pregunta compleja porque si bien Colombia cuenta con diferentes mecanismos de participación ciudadana, aún tenemos muchos retos en materia de la implementación de estos mecanismos, y esto lo refleja el aumento año tras año de la conflictividad socioambiental en Colombia. De acuerdo con el Atlas de Justicia Ambiental, Colombia es el segundo país a nivel de América Latina y el Caribe con mayor número de conflictividad, principalmente por proyectos mineros, petroleros y desarrollo de obras de infraestructura. Y esto es un reflejo de los retos que tenemos en materia de participación ciudadana. No es necesario, digamos que no es una regla general que si tú tienes muchas normas o muchos mecanismos, el derecho realmente se implemente, que es lo que pasa en materia de participación. Entonces, digamos que el trabajo que nosotros hacemos desde Ambiente y Sociedad es, por un lado, socializar los mecanismos que existen en Colombia, como es el caso de las audiencias públicas ambientales o las consultas populares o las consultas previas, pero adicionalmente buscar que estos mecanismos sean implementados de manera adecuada por parte de las instituciones que están a cargo. Y adicionalmente, en caso que no se cumplan, impulsar acciones judiciales para lograrlo. Esto es un poco el escenario de trabajo que tenemos a nivel nacional, y esto se cruza, por supuesto, con una agenda internacional que busca el fortalecimiento de estos derechos en, articulación con toda la agenda de cambio climático que, como tú sabes, actualmente pues es, un tema central en todas las discusiones que se dan a nivel internacional. Claro que sí, Vanessa. Colombia será el país anfitrión de la COP16, lo cual implica un gran reto y responsabilidad. Pero desde tu perspectiva, ¿cuáles son las principales oportunidades que tiene nuestro país para posicionarse como un líder en justicia climática y participación comunitaria en este evento global? Bueno, yo creo que hay que partir por el hecho que la COP16 hace parte de una agenda internacional en materia ambiental muy ambiciosa,
este acuerdo, digamos, este tratado global se viene negociando ya hace varios años y es importante mencionar que, como pasa generalmente en la negociación de estos tratados internacionales, los países del sur global generalmente no somos protagonistas, desafortunadamente. Y esto ocurre porque las decisiones de fondo que se deben tomar, por ejemplo, para financiar cualquier acuerdo que se tome o cualquier decisión, pues están en cabeza de los países del norte global. Entonces, digamos, creo que esta es una primera oportunidad que se evidencia y es a través del trabajo que ha hecho este gobierno, particularmente la actual ministra de Ambiente, y es impulsar un fondo para financiar las acciones que se den a nivel del sur y particularmente de América Latina en materia de protección de la biodiversidad. Entonces, aquí es clave recordar que por más acciones que nosotros implementemos, por ejemplo, el reconocimiento de las acciones comunitarias para protección de biodiversidad en temas de reconversión ganadera, en el caso de los campesinos, o la protección de territorios colectivos y prácticas culturales adecuadas por parte de los pueblos étnicos en Colombia, se necesita un financiamiento para garantizar estas acciones. Un financiamiento que vaya enfocado en apoyar estos proyectos locales o en garantizar la seguridad de quienes están liderando estos proyectos e implementándolos. Pero, pues digamos que este financiamiento depende de los países que económicamente tienen un desarrollo bastante evidente y este es un poco el escenario de oportunidad que abre Colombia en los espacios previos de negociación a la COP16. Es importante tener en cuenta que en estas COPs, digamos, este no es el espacio para llegar a hacer incidencia sobre un tema, es donde se define una incidencia que se viene haciendo meses, incluso años previos al espacio que se va a tener en Cali en las próximas semanas. Entonces, digamos, nosotros consideramos desde Ambiente y Sociedad que va a ser un espacio importante. Colombia asume el rol de presidencia en la COP y tiene como lema central de esta presidencia paz con naturaleza, que para nosotros tiene un significado bastante importante porque es, digamos, el reconocimiento de quienes habitan los territorios y de cierta manera están garantizando su protección y digamos la garantía de la biodiversidad que hay en estos territorios. Básicamente estamos hablando de las comunidades locales. Y en un segundo plano, lo que nosotros ponemos sobre la mesa es que si bien es un espacio de oportunidad y de visibilidad para Colombia, también se convierte en un escenario de responsabilidad y es un poco el llamado que nosotros hacemos como sociedad civil, y es que cualquier escenario de oportunidad que se apruebe en el marco de esta COP, ya sea financiamiento o sea fortalecimiento de marcos normativos, pero principalmente el financiamiento adicional de garantizar que vamos a recibir estos recursos por parte de países como Noruega, Reino Unido, Alemania, que han financiado la lucha contra el cambio climático en Colombia históricamente, pues deben garantizarse ciertas responsabilidades frente al manejo de estos recursos. Y esto lo menciono porque en estudios que nosotros hemos realizado en los años previos, pues hemos identificado que hay falta de transparencia frente a la ejecución de estos recursos. Muchas no tienen claro cómo acceder a estos recursos y pues este es un grave problema. Y en el caso nuestro, el monitorear hacia dónde se están transmitiendo, trasladando estos recursos es muy complicado. Entonces aquí el llamado, por supuesto, es que además de llamar un poco a la inversión en materia de lucha contra el cambio climático y protección de la biodiversidad, pues también garanticemos que los gobiernos deben garantizar, particularmente el gobierno colombiano, formas de trazabilidad y monitoreo de estos recursos. Entiendo. La Asociación Ambiente y Sociedad ha trabajado pues claramente intensamente en la promoción de la transparencia y la participación ciudadana en grandes proyectos de infraestructura y desarrollo. ¿Qué mecanismos crees que deberían fortalecerse para que las comunidades afectadas por el cambio climático puedan influir en las decisiones que se tomen en la COP16? Bueno, yo creo que son dos cosas distintas, porque
Una cosa es hablar de proyectos de infraestructura, es una agenda muy puntual que hay en Colombia y está liderada a través del Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura, y digamos que hay planes que se han trazado para el desarrollo de infraestructura en territorios biodiversos como es la Amazonía. Pero si estamos hablando puntualmente de las decisiones que se van a tomar en la COP16, pues realmente no tiene nada que ver con la agenda de infraestructura en Colombia. Las decisiones que se van a tomar en la COP16 parten de, digamos, las decisiones que se tomaron en la última COP o los avances que hubo en la última COP de biodiversidad. Y esto es importante aclarar. Nosotros también hemos impulsado diálogo con periodistas, con comunidades locales sobre qué implica una COP. Y es que en una COP no se resuelven todos los problemas que hay en un país. Una COP tiene unos puntos de agenda muy puntuales. En este particularmente, Colombia va a tratar de poner sobre la mesa temas de financiamiento en materias de biodiversidad, el avance, digamos, en todo el reconocimiento de protección de datos genéticos de comunidades locales y otros temas, digamos, trascendentales que seguramente se van a tocar. Nosotros hemos puesto sobre la mesa, por ejemplo, en el marco de este concepto de paz con naturaleza, la protección de personas defensoras del ambiente, digamos que sin ellas pues no puede haber una discusión sobre el tema y pues Colombia ocupa actualmente el primer lugar como país más peligroso para la defensa del ambiente. Entonces, en este escenario, un poco lo que nosotros esperamos es un avance, digamos, en relación puntualmente frente a la meta 22 del marco global, que habla sobre el fortalecimiento de escenarios de participación de comunidades locales frente a la protección de la biodiversidad. Y creemos que esto se debe cruzar con el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana en Colombia, puntualmente de mecanismos como de mayor participación en etapa previa de toma de decisión de proyectos de desarrollo. Actualmente en Colombia, digamos, dentro del proceso de aprobación de licencia ambiental, solamente contamos con un mecanismo, que es la audiencia pública ambiental, un mecanismo muy valioso, pero que no es suficiente, teniendo en cuenta que la mayoría de audiencias se llevan a cabo cuando ya los proyectos han sido aprobados. Entonces, es ahí donde se generan los conflictos socioambientales en el país, porque las comunidades no saben o no entienden por qué se está aprobando un proyecto en su territorio y ya se enteran un poco cuando se va a implementar. Entonces, eso por un lado, y adicionalmente, pues obviamente un mayor fortalecimiento en temas de transparencia frente al financiamiento, que es lo que te estaba explicando anteriormente. Y finalmente, digamos, un fortalecimiento directo sobre la política pública de protección de personas defensoras. Esto va muy cruzado con la reciente pues, finalización del proceso de ratificación del Acuerdo de Escazú, y es un poco una misión que nosotros tenemos, cruzar las dos agendas, dado que hemos liderado todo el proceso de ratificación de Escazú en el país. Precisamente ahí nombrabas tema clave, que es el financiamiento para el cambio climático, especialmente para los países en desarrollo. Desde esa experiencia, ¿qué principios deberían guiar la asignación de recursos para asegurar que realmente beneficien a las comunidades más vulnerables y no solo a los grandes proyectos que se mueven en la COP16? Sí, pues yo creo que esto va muy ligado con la pregunta que tú hacías anteriormente, y es el seguimiento a los planes locales en materia de lucha contra el cambio climático, porque finalmente estos planes departamentales, por ejemplo en Putumayo o en Caquetá, han sido financiados con esta plata de la cooperación, y desafortunadamente en el seguimiento legal que nosotros hacemos nos hemos dado cuenta que los escenarios de participación que existen dentro de estos planes departamentales de cambio climático no funcionan. Entonces, ahí digamos que en el papel la existencia de mesas de diálogo o mesas de planificación de estos planes departamentales que no tienen una aplicación efectiva, quienes están asignados dentro de estas mesas y son comunidades, digamos, representantes de comunidades locales campesinas o indígenas, no conocen de las agendas de estas mesas, por lo tanto, pues no se llevan a cabo. Entonces, aquí hay una dificultad enorme, y también tener acceso a la información de calidad sobre la implementación de estos planes departamentales. Nosotros, digamos que recurrentemente enviamos derechos de petición, hacemos llamadas a las gobernaciones. En el caso, por ejemplo, de la gobernación de Caquetá, ha habido una respuesta relativamente fluida frente al avance de estos procesos,
pero frente a otras gobernaciones a nivel departamental en la Amazonía no hay mucha respuesta o no hay conocimiento. Entonces, aquí hay un problema. Y es que digamos, esto es un ejemplo de cómo este Sistema Nacional de Cambio Climático que se crea con dinero de la cooperación internacional, pues no está funcionando, porque estamos hablando de la implementación de los planes que llegan casi a la base, ¿no? Aparentemente. Eso por un lado. Y por el otro lado, en temas de financiamiento, pues se financian muchas cosas en Colombia para la lucha contra el cambio climático, desde el Sistema Nacional de Cambio Climático que te acabo de mencionar, hasta proyectos específicos para la lucha contra el cambio climático a nivel local. Entonces, el llamado que nosotros hemos hecho, y es un llamado a diferentes instancias, desde las autoridades locales, las autoridades a nivel nacional, como es el Ministerio de Ambiente, los institutos de investigación, incluyendo también a los actores de cooperación, y que de hecho van a participar en el marco de la COP16. El gobierno de Noruega tiene, digamos, una delegación bastante importante que va a estar presente en el espacio, también el gobierno de Alemania. Entonces, el llamado que nosotros hacemos como sociedad civil, pues es al momento de generar estos convenios de cooperación entre países, también se sumen ciertos compromisos en materia de transparencia, acceso a la información frente a qué se hace con estos recursos. Y creo que el primer actor interesado en conocer pues es la cooperación, ¿no? Porque finalmente pues estos recursos vienen de los países del norte, generalmente vienen de los impuestos de los ciudadanos. Entonces sería interesante tener una base de datos donde tanto los países del norte como nosotros, siendo sociedad civil y veedores de estos recursos, podamos conocer en qué se está implementando. Entonces es un llamado de hecho que va a desde diferentes roles, y donde nosotros tenemos muchas expectativas. Es importante recordar que el avance que se dé en esta COP16 va muy conectado con lo que va a pasar semanas después en la COP29 en Azerbaiyán de cambio climático. Es una COP que digamos que tiene muchas expectativas frente al avance, por ejemplo, del grupo de pérdidas y daños que se creó, que se viene gestionando desde hace varias COPs, y por supuesto recordar que la próxima COP de cambio climático se llevará a cabo en Belém do Pará, en Brasil, el próximo año, a finales del 2025, la COP30, un espacio que seguramente va a llevar muchas de las decisiones que se tomen en esta COP de biodiversidad. Entonces, si te das cuenta, pues realmente es una agenda ambiental bien ambiciosa a nivel de América Latina y del Caribe, donde hay muchas expectativas. Claro, Vanessa, en Colombia aún enfrentamos muchos desafíos en la implementación de políticas públicas efectivas, pues para mitigar esos impactos del cambio climático. Pero, ¿qué tipo de políticas públicas hacen falta y crees que deberían impulsarse en el contexto de la COP16 para asegurar que los acuerdos internacionales se traduzcan en mejoras reales para las comunidades rurales y los ecosistemas frágiles de nuestro país? Yo me remito directamente al fortalecimiento de los derechos de acceso. Creo que sin un acceso a la información efectivo, ninguna de estas políticas o tratados va a ser efectivo y va a ser implementado adecuadamente. Sin que la ciudadanía pueda conocer en qué se ejecutan los recursos que llegan para la lucha contra el cambio climático, siendo la agenda que es mayormente financiada en Colombia en este momento, incluso más que la cartera de infraestructura, más que cualquier tipo de escenario de desarrollo, es la lucha contra el cambio climático la que tiene mayor recurso en este momento. Entonces, sin un acceso a la información, tanto a la ejecución de estos recursos como a los proyectos que se están impulsando a nivel nacional, es muy difícil tener claridad sobre cómo se está generando esta lucha. Y creo que las cifras, si bien este año Colombia disminuyó las cifras en materia de deforestación, históricamente hemos tenido un aumento considerable, ¿no? Que en un balance, digamos, nos pone prácticamente en un punto cero, donde la idea es que vayamos disminuyendo y no quedando igual o aumentando. Entonces, son estas cifras las que demuestran que es necesario tener mayor acceso a información de calidad sobre cómo se está dando la lucha contra el cambio climático en Colombia. Adicionalmente, el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana es una forma muy efectiva de generar prevención frente a la generación de conflictos socioambientales. Creemos nosotros, y es algo que es un mensaje que hemos impulsado en diferentes escenarios,
que el sector privado es un actor fundamental y también debe ser un actor central en el marco de esta COP16, pero no como espectador o quien lidere o quien, digamos, acapare la mayoría de stands que van a haber en el marco de la COP. Es un actor que debe tener una voz y que asuma una responsabilidad frente a la vulneración de derechos humanos, que históricamente se ha demostrado que las empresas han generado un impacto muy fuerte en los territorios biodiversos en Colombia, y no solamente en Colombia, en el mundo entero. Y creemos que este actor empresarial debe perderle miedo a los escenarios de participación ciudadana, generar mayor participación y debate frente a los procesos de desarrollo a nivel local, disminuye la conflictividad socioambiental, porque con estos procesos de participación podemos llegar a un equilibrio donde, claro, se planteen unos escenarios de desarrollo posibles, pero con la comunidad, que es, pues, de hecho, quien habita los territorios. Entonces no podemos tener en Colombia un discurso, digamos que incongruente, en donde decimos necesitamos que las comunidades promuevan la protección de la biodiversidad y por el otro lado estamos desconociendo que ellos habitan históricamente estos territorios. Esas serían como nuestras principales recomendaciones. Gracias, Vanessa. Uno de los grandes avances en las COP que ha sido pues emblemático fue el Acuerdo de París. En ese orden de ideas, quisiera preguntar qué lecciones crees que podemos aprender de las COP anteriores para asegurar que la voz de las comunidades y la sociedad civil en general sea realmente escuchada en la COP16. ¿Pero hablas de la COP del Acuerdo de París o la del Marco Global de Biodiversidad? Porque son distintas. Es un avance que hubo en este acuerdo de París, que pues hubo claramente un retroceso, ¿cierto? Pero quiero colocar como en perspectiva esas lecciones que podemos sustraer de esas anteriores COP. ¿Qué se puede destacar para hacer importante estas COP que se desarrollan a nivel mundial y se dan anualmente? Es la pregunta puntual, Vanessa. Sí, o sea, las COPs de biodiversidad no se dan anualmente, eso es importante tenerlo en cuenta. La que se da anualmente es la COP de cambio climático y de hecho el mensaje que nosotros hemos enviado en diferentes espacios es que son dos COPs completamente distintas. Son conferencias de las partes donde se reúnen estados, sí, en cada una de ellas, pero de hecho se tratan temas completamente diferentes. La discusión del marco global de biodiversidad es una discusión fundamentalmente técnica y eso es algo que la ciudadanía debe entender. Creo que la gente tiene muchas expectativas de lo que va a pasar en esta COP y que en ella se van a resolver la mayoría de problemáticas que se dan a nivel nacional. Yo diría que esto es un error. Es una COP donde se trabaja una agenda global que se viene construyendo, digamos que en cada uno de los espacios que se ha podido discutir. Entonces, digamos que el tema, por supuesto, los temas centrales de la presidencia que está a cargo de Colombia, pues no van a ser los que están puestos sobre la agenda. Lo que yo te hablaba de paz con naturaleza, esta va a ser la apuesta de Colombia como país. O sea, es importante aclarar cuál es la agenda del país dentro del marco global y cuál es la agenda de la presidencia. Que en este caso la agenda de la presidencia pues es la agenda que definen los países que son parte. Colombia simplemente es una especie de líder dentro de esa discusión. Va a ser muy interesante vernos por primera vez liderando una discusión en este sentido y por supuesto ver cómo la delegación de Colombia va a defender sus puntos que son los que hemos conversado, ¿no? Financiamiento para la protección de la biodiversidad, un escenario de mayor participación de los países del sur en toma de decisión y el tema de reconocimiento de temas genéticos para comunidades locales que están articulados dentro del artículo 8J. Va a ser interesante ver cómo Colombia defiende esto. Tenemos muchos puntos en contra y es, por ejemplo, que en América Latina no existe un bloque históricamente que trabaje en colectivo en la discusión de estos tratados internacionales, como si existe, por ejemplo, en África. Los países africanos llegan en bloque a estos espacios y es supremamente interesante ver las discusiones que ellos dan. En el caso de América Latina, cada país un poco tira para su lado y eso es un error. Entonces, digamos que hablando puntualmente de la COP de biodiversidad, creo que el punto central va a ser ver el rol de Colombia como presidencia y ver cómo a través del rol de la delegación del país se pueden poner sobre la mesa temas relevantes como los que yo acabo de mencionar, y cómo van a conectar, y esto
digamos que aquí tiene, y sé que desde el gobierno se está trabajando en generar lazos con el gobierno de Brasil para ver cómo las decisiones que benefician a los países del sur global se llevan al espacio de discusión en la próxima COP de cambio climático, entendiendo que son tratados diferentes, pero que por supuesto están conectados. Y hablando puntualmente de la COP de cambio climático, que es otro tratado, otra dinámica completamente diferente, creo que el mayor, digamos, la lección que nos llevamos es sin duda retrocesos. Es una COP que nosotros, digamos, lo hemos manifestado en diferentes espacios. Hay mucha presión por parte de los gremios, por parte del sector privado, y cooptación por parte del sector privado al interior de las discusiones de la COP de cambio climático. Y esto se ve reflejado pues, en los retrocesos frente a los espacios de negociación, donde no hemos tenido una aprobación efectiva del Fondo de Pérdidas y Daños, donde se busque que precisamente los países del norte financien los daños que se han generado históricamente en los países del sur, y donde tenemos situaciones de emergencia climática. Lo vemos ahorita con el huracán que está pasando por América, y diferentes islas a nivel global que están sufriendo directamente los impactos del cambio climático y generando un número considerable de desplazados climáticos a nivel global. Nosotros esperamos, digamos, que en el marco de la COP29, que pues va a ser una COP interesante porque creo yo que es una COP de transición. Todo el mundo tiene puestos sus ojos en la COP30 que se va a llevar a cabo el próximo año en Brasil. Entonces esta COP va a ser interesante para nosotros como países del sur prepararnos a lo que va a ser esta discusión y este espacio de negociación. Y obviamente creo yo que en ambas COPs un punto clave es el reconocimiento de la sociedad civil y de las comunidades locales. A esta COP de biodiversidad el gobierno la llamó la COP de la gente, y sin duda nosotros como sociedad civil tenemos muchas expectativas de lo que va a ser esta COP. Ambiente y Sociedad tiene una agenda bastante ambiciosa, tenemos más de 8 espacios que vamos a estar participando, liderando dentro de la COP, agendas que estamos conectando como lo es la implementación del Acuerdo de Escazú y el Convenio Global de Biodiversidad, igual que pues, el seguimiento frente a los puntos relacionados con el Acuerdo de París. Pero igual creemos que hay muchos desafíos, por ejemplo, lo que estamos conversando ahora tú y yo, y es aclararle a las personas que ya hay una agenda trazada, que las discusiones que se van a dar en esta COP16 no van a ser netamente las que propone Colombia. Es la agenda del gobierno frente a muchos gobiernos que están participando en este espacio. Importante aclaración que nos hace la subdirectora Vanessa Torres sobre esas diferencias, cómo se manejan esas agendas, pero finalmente cómo se conectan, que es lo que nos aclara Vanessa Torres. Finalmente, ¿qué esperas que sea el mayor logro de la COP16, tanto para Colombia como para el mundo en términos de justicia climática y sostenibilidad, que es lo que pues, se busca claramente? Claro, pues mira, me parece una pregunta muy interesante. Yo lo veo desde 2 escenarios. Por un lado, la apuesta del gobierno, que sin duda lograr la aprobación de fondos y que países del norte de una vez asuman responsabilidades frente al otorgamiento de fondos en materia de lucha contra el cambio climático y protección de la biodiversidad, pues es un logro. Y es algo que viene impulsando el gobierno a través del liderazgo de la ministra Susana, y ojalá así sea, ojalá se dé. Creo que sería un gran logro para el país. Obviamente como sociedad civil siempre vamos a pedir que esa asignación de recursos vaya acompañada de una responsabilidad, pero igual, por supuesto, apoyamos cualquier iniciativa que sea para consolidar este fondo tan necesario como para un país como Colombia, que es un país amazónico y además tiene el Chocó biogeográfico y otras regiones biodiversas muy importantes a nivel nacional. En segundo lugar, yo creo que sería un gran logro. Desde el gobierno se están gestionando 2 declaraciones muy importantes que se van a discutir en el espacio de negociación. Una es el reconocimiento del término paz con naturaleza, donde pues básicamente es el reconocimiento de estos territorios biodiversos habitados que ya te comentaba, y es una declaración que está impulsando el gobierno junto a diferentes organizaciones de sociedad civil a nivel global, y creemos que la discusión sobre esta declaración y sobre todo que se sumen países del norte a esta declaración va a ser muy importante.
pero adicionalmente que se generen grupos de trabajo frente al seguimiento a estas declaraciones va a ser fundamental y va a ser un poco a lo que nosotros vamos a hacer seguimiento. Y en segundo lugar, se viene impulsando una declaración sobre el reconocimiento del rol de las personas defensoras del ambiente, lo cual para nosotros en la agenda que manejamos es fundamental. En Colombia, de acuerdo al último reporte de Global Witness, fueron asesinadas 79 personas en el año 2023 por proteger el ambiente y sin lugar a dudas hay un subregistro frente a este dato que estamos dando. Entonces, es fundamental que haya, digamos, un reconocimiento del rol de las personas defensoras, pues ya que sin ellas seguramente no tendríamos los territorios biodiversos sobre los que se están discutiendo en estos espacios internacionales. El reconocimiento de estas declaraciones y el apoyo por parte de países del norte creo que sería un gran logro. Y finalmente, por supuesto, creo que el gran logro va a ser, y creo que está el reto, es una agenda muy ambiciosa la que se tiene en el marco de la COP. Todavía hay muchas dudas y temas logísticos que se están ajustando. Entonces, sin duda, Colombia se está jugando pues el reconocimiento como líder a nivel, en la agenda ambiental a nivel global. Por supuesto, como sociedad civil, no solamente ambiente y sociedad, muchas organizaciones de sociedad civil estamos trabajando en articulación para mostrar una voz articulada de la ciudadanía en Colombia en esta COP. Creo que esos serían como los logros y lo que nosotros esperamos que se dé en el marco de esta discusión. Vanessa Torres, subdirectora de Ambiente y Sociedad de la asociación, agradecemos muchísimo por estar en este espacio de los micrófonos de Periodismo en Red, en la sección Hablemos en Red, y pues su voz es muy importante para esta COP16 que se va a desarrollar el 21 de octubre en Cali, Colombia. Agradecemos muchísimo esa viva voz y esa experiencia que viene trabajando en pro del medio ambiente en Colombia, Vanessa Torres. Vale, David, no, yo te agradezco a ti y de hecho creo que algo que olvidé mencionar es hay un actor fundamental en medio de estos espacios internacionales y son los medios de comunicación. Creo que los medios de Colombia van a cumplir un rol muy importante porque van a transmitir esos mensajes, ¿no? Un poco de lo técnico a las solicitudes ciudadanas, a lo que puede llegar a las personas que no saben nada de la COP y que van a estar pendientes de redes y demás. Creo que el rol de ustedes va a ser fundamental en estos espacios, entonces muchas gracias a ti por la invitación y por el interés en entender un poco la visión técnica y de seguimiento que hacemos desde sociedad civil. Gracias. Que es un poco claramente engorrosa y un poco larga y tediosa para entender, pero pues ese es el objetivo. Agradecemos muchísimo. Vale, muchísimas gracias, David. Excelente día, que esté muy bien. Que estés muy bien, hasta luego, quedamos en contacto.